Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden y especialmente a los que colaboran con TLV1. Agradecemos a todos los que acompañen económicamente para seguir en el aire y llevarle a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos acompañe, nos guíe, nos ilumine en este camino tan difícil de esta época, tan difícil también para Argentina y para el mundo. Así que bajo su manto pedimos la protección. Y nuestras oraciones van en esa dirección. Programa de hoy, tenemos la oportunidad de tener un gran amigo que ha venido de Europa y que por supuesto es siempre un placer tenerlo en Buenos Aires con su sabia opinión sobre la situación europea en general, ¿no? Estamos hablando de la guerra, estamos hablando de lo que acaba la violencia recientemente surgida en Francia, también lo que se está dando en diferentes países europeos, la crisis económica que se está viviendo, la falta de libertad, especialmente en medios de comunicación, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas que pasan en Europa y que obviamente todo lo que pasa en Europa termina siendo una especie de onda, ¿no es cierto?, que termina llegando a América, tarde o temprano nos afecta. Pero también puede terminar el tema en un craso error, ¿no es cierto?, que se avicina también, un tema grave, nuclear, puede ser, o otra tanda de cosas que generamos un conflicto. Esto también atado a la Agenda 2030, atado, ¿no es cierto?, a este multiculturalismo y tantas cosas que vivimos. Así que para mí es un gusto compartir el programa, por supuesto, con este gran amigo que es doctor en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad de Portugal. También es doctor en Ciencias Políticas, graduado en la UCA, en la Universidad Católica. Máster en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Es para nosotros un gran reconocido pensador, analista político y autor de Perfiles maurracianos de Oliveira Salazar. Creo que tenemos en pantalla el título del libro, la página del libro. Para mí es un gusto compartir el programa con Marcos Piña de Escobar. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Es siempre un gran placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Placer es nuestro, un gran amigo de tantos acá en Buenos Aires y en Argentina, ¿no? Marcos, estaba viendo últimamente, por supuesto el tema ucraniano sigue siendo el tema, ¿no? Tenemos expertos en el tema ucraniano de ambos lados. Acá en Argentina se ha tocado mucho el tema, por supuesto hay una inclinación sobre el sentido común ruso, ¿no? Sentido común, porque pareciera que Rusia hoy en día, más allá de que se lo acusa de invadir Ucrania, pero es una guerra que ya viene del 2014, y tantas otras cosas, es como que se ha demonizado toda la imagen de Rusia, de la vieja Unión Soviética, como que sigue, ¿no es cierto?, hasta espiritualmente, hablando de la conversión de Rusia como si fuera el culpable hoy, ¿no es cierto?, de los males, cuando se supone que representa lo más tradicional del occidental y cristiano, porque defiende la familia, en fin, todas estas cosas. ¿Cuál es tu visión en esto? Porque nos tiene un poco confundidos y de alguna manera vemos que Estados Unidos, claro, están todos los aliados de Estados Unidos, nadie puede sacar los pies del plato porque puede ser apercibido, ¿no es cierto?, de alguna manera. Hay que ver Brasil, qué pasa ahora que se quiere unir a través del BRIC, ¿no es cierto?, unirse al rublo y cambiar de moneda, al yuan o algo. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Vos de Portugal, obviamente originario de Portugal, ¿cómo ven esta situación desde el Portugal, que ya está un poquito más lejos de Ucrania, ¿no?, y que también pueden tener una visión objetiva? Claro, lejos de Ucrania, pero bastante involucrados en el tema. Y nosotros sentimos la situación de manera fuerte. Por un lado, hay una propaganda intensa, diaria, de todos los medios y desde el gobierno también, favorable a Ucrania y en contra de Rusia. Sentimos también muy fuerte en el bolsillo
Yo cuando volví el año pasado, volví de Argentina, después de unos pocos meses en el exterior, verifiqué una importante suba de precios, mucha inflación, precios que subieron en 2 o 3 meses, subieron el 30, el 40, el 50% y siguieron subiendo. Algunos precios registraron subas de hasta el 100%. ¿Y el índice inflacionario cómo lo muestran? Más allá de que los precios aumentan. El índice inflacionario... Dicen 3%, bueno, 2%. Sí, algo así, pero en realidad cuando uno sale a hacer las compras, uno sí. siente y ve la realidad. Claro. Bueno, no sé quién fue que dijo una vez que los índices y las estadísticas dicen cualquier cosa, basta con que los torturemos y dicen cualquier cosa. Pero la realidad es que la situación financiera está bastante más complicada para toda la gente. Es una sociedad muy endeudada, mucho de lo que se hace es basado en crédito, las familias tienen deudas, están realmente por aquí, y con los incrementos de precio la situación se complica. Entonces lo que yo veo es que, por un lado, está la NATO, ¿no? la OTAN, Estados Unidos, Europa Occidental muy involucrados con la guerra, países que hoy lamentablemente son periféricos como Portugal, que tienen 3 tanques o 4, envían 2 o 3 a Ucrania. Hay un cierto hundimiento, en lo que me parece, de los países de Europa Occidental con la excusa de la guerra. O sea, se aprovecha bastante de eso para también implementar una serie de políticas, va metiendo cosas como la eutanasia y otras cosas. Empiezan a meter también, siguiendo a la Agenda 2030 a rajatabla, cuestiones como harinas de insectos, como disminución de la actividad pecuaria sobre todo. Son fenómenos que se desarrollan en paralelo y que es bastante raro. El mundo ganadero, ¿no? Estamos viendo ahora que, bueno, como el ganado, las vacas y qué sé yo, contaminan, entonces es otro elemento para eliminar, ¿no? Pero teniendo Ucrania como digamos, la Argentina agraria y ganadera de Europa, es decir, pareciera como que hubieran tocado un punto neurálgico, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la alimentación europea. Bastante, porque había una dependencia grande, una dependencia grande. O sea, que la guerra no se da por los factores que se dice, sino tal vez por algún interés que está por detrás, ¿no? Yo siempre me acuerdo que una de las lecciones que la historia nos brinda es que cada época ve palabras de orden, conceptos, ideas. No quiero usar la palabra cruzada, porque para nosotros es una palabra sagrada, ¿no? Pero campañas internacionales con ideas humanistas y de justicia y todo, que son muy buenas y parecen muy buenas, pero por detrás de ellas están siempre los intereses de las grandes potencias de la época, ¿no? Entonces, tal vez el factor tierra, el factor producción de alimentos y tierra ucraniana en particular, tenga también un peso importante en el conflicto, ¿no? Y algo tendría que ver, porque primero devastar a Ucrania como la base alimenticia de Occidente, o por lo menos de Europa, y eso, la gran emigración, porque también hay una gran emigración de ucranianos yéndose, ¿no es cierto?, que ya me dirás cómo es estas masas de personas que se trasladan. Y al mismo tiempo estamos viendo que ante la falta de producción, el quiebre de empresas, y eso ya estamos viendo empresas occidentales, norteamericanas y otros que avanzan a comprar a precio vil
¿no es cierto?, tierras, propiedades de lo que queda, ¿no? Y termina siendo una tierra arrasada por el capitalismo occidental, como el caso de que ha pasado con Alemania después de la guerra, o tantos otros, ¿no? El tema del gas es muy importante y toda la gran dependencia energética que tiene Europa Occidental, que ahora está obligada a comprar un gas mucho más caro, hasta el triple de Norteamérica, por ejemplo. Lo que me parece que hay, no sé si es un esfuerzo premeditado, pero la verdad es que Europa Occidental se está hundiendo con esa guerra y no saben exactamente cuál va a ser el resultado. Una guerra constante, larga, baja intensidad. Rusia tiene recursos realmente impresionantes y no sé, vamos a ver hasta cuándo que Ucrania y sus aliados occidentales van a soportar todo eso, y las poblaciones, ¿no?, de los respectivos países, ¿no? Tienen espíritu de aguante, es decir, compraron el discurso y entonces hay que hacer lo posible para liberar a Ucrania. Yo creo que no. La gente en general no tiene espíritu de aguante. Me parece que es algo que viene siendo debilitado hace décadas, ¿no? Realmente no sé. Y lo que existe, por ejemplo, que te puedo contar de Portugal, es que ya había antes una inmigración muy importante de ucranianos que trabajaban, que ejercían varias profesiones, y que ahora se ve un incremento, pero sobre todo un incremento de inmigrantes ricos, ¿no? Se habla mucho de refugiados ucranianos, pero lo que se ve en Portugal en este momento son millonarios ucranianos con coches carísimos y que alquilan propiedades de decenas de miles de euros o que se compran por millones de euros. Es algo que se ve en las calles todos los días, ¿no? Y todo el tema sirve para incrementar aún más los precios y el costo de vida de los portugueses, que ganan una miseria, sobre todo los jubilados, ¿no?, que no pueden pagar el aumento de costos. Entonces es una situación muy difícil y vamos a ver qué pasa en términos de elecciones, en términos de reacción. Tampoco espero mucho, porque creo que todo funciona como un club, ¿no?, como un club de amigos, y simplemente ahora me toca a mí, en 4 años te toca a vos, no sé. Claro. Vamos a ver. Sí, se van distrayendo, bueno, como nos pasa a nosotros acá, ¿no es cierto? Exactamente. Patean para adelante, nadie percibe, el que lo recibe, bueno, endeuda más y patea para adelante, y así sucesivamente nos vamos heredando graves problemas que siempre dicen, bueno, viene hace 20 años. Hace 20 años lo armaron ustedes, ¿no? Pero esa es la típica. Estamos hablando de que la inversión europea, o por lo menos el costo europeo de esta guerra, le está llevando muchos cientos de miles de millones, ¿no?, de euros. Es lo que parece, son cifras astronómicas, ¿no? Y alguien va a pagar la factura, los de siempre, ¿no? Los de abajo, claro. Sí. Exacto. Bueno, me acuerdo, ¿te acordás en el 2008, cuando fue la crisis de la subprime, decían, ¿no es cierto?, de Lehman Brothers, ¿no es cierto? Lehman Brothers, que había quebrado en Estados Unidos, había llevado a quiebre a no sé cuántos fondos de pensión de varios países que tuvieron, cada país tuvo que salir a producir, llamémoslo, 500.000 millones de dólares o euros, ¿no es cierto?, de acuerdo al país. Lo hizo Francia, lo hizo España, lo hicieron varios países, Inglaterra, Japón, para cubrir la estafa de los
de las hipotecas, estas que se habían dado, ¿no es cierto?, con los organismos de estos de medición, ¿no? Todas estas grandes corporaciones, Halliburton y todas estas grandes corporaciones, y que fue tremendo y que terminó pagando los pueblos, ¿no? Las estafas bancarias, como siempre, esta venta lo terminó pagando el pueblo. Tal vez no se haya notado mucho, porque estas cuestiones, ¿no?, se licúan con otras, pero estamos viendo que esto lo veo como algo muy parecido, en distinto tipo, ¿no?, pero parecido en el que grandes sumas, tremendas sumas, se vuelcan en algo que no beneficia a nadie, porque en realidad, ¿quién beneficia a los europeos? ¿A quién beneficia a los norteamericanos? ¿No es cierto? Que Rusia pida la libertad o busque la independencia o sumar dos territorios que le son propios históricamente. Históricamente, claro. ¿Cuál es el, no? Pero bueno, es como mucho dinero que sale de golpe en una circunstancia y después todo se justifica. Eso es a lo que voy. Y creo que los europeos en eso no se dan cuenta como a nosotros nos ven en el tema de la deuda externa, ¿no es cierto? Que ilegítima de inicio siguen endeudándonos con que hay que renegociar y negociar y pactar y el fondo y los acreedores, no sé cuánto, pero eso es una historia, es una bola que sigue creciendo y que nadie es culpable, ¿no? Pero es una industria, es una verdadera industria, ¿no? Claro. Industria de la deuda, industria de la dependencia, y cuyo objetivo no es pagar la deuda, es pagar el servicio de la deuda en forma perpetua, ¿no? Y cada vez endeudarse más para seguir pagando el servicio de la deuda. Bueno, es una receta realmente espectacular, ¿no?, para los... Sí, para los que juegan en la bolsa, los usureros, los de siempre, los usureros. De siempre. Te quiero preguntar, ¿cómo, para ir cerrando el tema de Ucrania, cómo lo ves? ¿Crees que puede escalar de mayor medida? Es decir, los norteamericanos volaron el gasoducto, ¿no?, Nord Stream. Después le echan la culpa a Rusia, pero me inclino a que esta reserva, ¿no es cierto?, como ya represa, también la volaron los americanos. Es decir, los americanos o los amigos de los americanos tienden a contribuir a tirar leña al fuego. ¿Cómo crees que puede llegar, si escala o no escala? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Con mayor temor o todo sigue como si nada pasara? La gente va de acá a Europa, vamos a pasear y no se da cuenta que hay minutos para que bajen una llave y se vaya todo al diablo. Bueno, siempre puede ocurrir por un error, de cálculo, también puede pasar. Ahora, Rusia tiene la capacidad de hacerlo y no sé si, a mí me parece que si Rusia se ve en una situación difícil en el futuro, ¿por qué no utilizar en forma limitada? No sé, hay varias estrategias que pueden ser seguidas. Pero lo que uno ve es que realmente si Europa, si Estados Unidos siguen alimentando la guerra, siguen armando, y si hay efectivamente ¿cómo puedo decirlo? Alimentando, ¿no?, pero con armas más sofisticadas y más pesadas, ultrapasando límites que hasta entonces no habían sido ultrapasados. Puede ser que en algún momento Rusia se vea en la necesidad de utilizar las armas. ¿Solamente Rusia o Estados Unidos? También, al otro lado también, ¿no? Porque puede generarlo primero Estados Unidos que Rusia y después decir, no, esto fue Rusia cuando estaba mandando misiles. Nadie sabe si mandaron o mandaron, si total manipulan la información. Todo es posible en este mundo. Todo es posible. Con los Pero los europeos lo viven como una posibilidad o lo viven como una cuestión muy lejana. Como una posibilidad, pero todavía no se preocupan demasiado con el tema. No hubo entrenamiento para cuestiones nucleares, nada, hasta ahora.
Pero hay quienes están muy preocupados con la posibilidad. ¿Harían entrenamientos si en realidad hay que eliminar a la población? ¿Cuál entrenamiento? Ya no hacen nada, ¿no? ¿Cómo protegerse? Claro. Bueno, no sé cómo durante la pandemia cómo hacían, porque las 24 horas eran restricciones e instrucciones, probablemente ahora con una cuestión nuclear, a menos que ellos sepan cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Puede ser. ¿Quién va a utilizar primero? ¿En qué medida? ¿No? No sé, realmente... Todos fueron ensayos, ¿no? Pero todo me parece muy distinto en términos de la posibilidad de una guerra nuclear, si uno compara con los años 70, por ejemplo. La llamada Guerra Fría, que me parece que no era así una guerra y tampoco era tan fría. Creo que se entendían muy bien, se entendían muy bien. Yo me acuerdo siempre de lo que pasó en el ultramar portugués, sobre todo en Angola, en el norte, en Namibia, con grandes explotaciones de petróleo, donde había una guerra tremenda, después una guerra llamada civil, mal llamada civil, y donde había producción de petróleo no había problema, no había minas en el suelo, no había problema, todo funcionaba muy bien. Alrededor sí, eran millones de muertos, estropeados, miseria y tal, una cosa un poco rara, ¿no? Como todo es posible, mi caro amigo. bueno, Dios quiera que no llegue a esos límites, ¿no? Que no Dios quiere que no, traspase ese Dios límite. quiere que no. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a tocar un poquito el tema Francia, ¿no? Y esta inmigración. Vamos a un pequeño corte y continuamos enseguida con Marcos Piño Escobar, tratando el tema Europa. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestro querido amigo Marcos Piño Escobar. Marcos, viste que se ha dado todo este grado de violencia en Francia, vamos a tocar el tema francés, que seguramente puede ser la llave para toda Europa, ¿no? Mañana puede ocurrir en España, en Portugal, es decir, en Inglaterra, en Holanda, en muchos lados donde vemos una gran inmigración musulmana, pero también una gran inmigración africana, etcétera, que bueno, que viene con otra, que la gente que viaja no la vemos viajar con su familia, ¿no? Cuando salen de África. Son chicos jóvenes, entre fuertes. los 18 y los 30 años, Exacto. es lo que se ve. Bueno, y esos son los que vemos después en los actos de violencia en Francia, etc. Pero todos estos actos de violencia se dan debido a este jovencito de 17 años, un moro, Nanterre de Nagel, ¿no? De Nagel, que aparentemente tenía un prontuario de tema de consumo de drogas, venta de estupefacientes y delitos, ¿no es cierto?, robo, etcétera, hurto. Pero que el martes 27 de junio, un control policial lo detuvo. Él conducía un auto de alta gama, ¿no es cierto?, no tenía licencia, por supuesto, y que al ver que estaba el control policial, atropella a uno de los policías y sigue. Eso hace que el policía, que se sintió atropellado, que lo atropelló, se dio vuelta, sacó el arma, tiró varios tiros y lo mató. Eso desencadenó todo esto. Pero me gustaría que veamos un poquito la secuencia como para que tenga una idea
en esta entrevista y, por supuesto, a nuestro público. Señor director. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant 2 magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Et l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Efectivamente, cómo todo esto tiene que ver con también la agenda, ¿no es cierto?, de este multiculturalismo, todo esto que ocurrió. Pero vos fíjate, semanas anterior, un moro, musulmán o algo, por supuesto, un no francés, llamémoslo, atacó a varios bebés, mató a varias personas, creo que mató a 8 personas, no salió en los diarios, creo que salió apenas en una crónica, pero nada más, ¿no es cierto? Ahora, cuando se da la inversa por parte de una autoridad, esto estalla por todos lados. Supongo que la policía se debe sentir acorralada de qué hago ante esta circunstancia. Pasa lo mismo en España, ¿qué hacemos? Los liberan enseguida, son jóvenes. ¿Cómo ves este tema francés y si es una chispa para que ocurra en Europa? Todo funciona muy bien, como un reloj. Un mecanismo muy bien ajustado, muy bien pensado. Y el video que acabamos de ver creo que está muy bien logrado porque, por un lado, muestra cómo los dirigentes, los gobernantes, están todos en sintonía. Y apareció el Sarkozy, y que hablaba claramente del mestizaje en Europa. Macron. Y que sería una obligación, ¿no? El anterior, Sarkozy, todavía. Macron, por supuesto, ¿no? Sigue la misma agenda y incluso con más velocidad. Yo te diría que los hechos de violencia, desde delincuencia común, entre comillas, como robos, como asaltos, pero violencia física contra de personas mayores, agresiones, todo eso tiene un volumen muy importante, un volumen impresionante, y no es registrado o no es divulgado por los medios. Como bien dijiste, si la víctima de algún hecho es oriundo de la inmigración, no es blanco, entonces es guerra. Y también se hace sentir, el Estado hace sentir el peso de su poder, como ahora pudimos ver con el policía.
Cuando la víctima es blanca, en Francia y en Europa Occidental en general, no tiene importancia. Cuando la víctima no es blanca, entonces tenemos comisiones de inquérito, tenemos manifestaciones callejeras, tenemos las tapas de los periódicos y el Estado se hace sentir presente. Pero todos ellos están juntos en un mismo proyecto que está clarísimo por lo que comentó, declaró Sarkozy en el video. Y remontamos al plan Kalergi, por ejemplo, que también está clarísimo, ¿no? Los pueblos blancos, la raza blanca es culpable de todas las tragedias humanas y tiene que desaparecer en forma agradable. Claro. Tiene que desaparecer diluida, ¿no? Diluida en la raza negra, la raza amarilla o asiática, y es una cuestión de aritmética, ¿no? Si yo voy a mezclar, ¿cuántos? 7 o 6 o 10% o 13%, en 100, por supuesto que los 80%, 80 y pico por ciento tienen mucho más peso que los 10 o 13. Es una cuestión muy sencilla como esa. Y después las políticas que vienen siendo implementadas, y uno puede leer los documentos de las Naciones Unidas, por ejemplo, y de la Unión Europea. Ahora recién ayer me decían que incluso Italia, con un gobierno que parece nacionalista, ¿no?, en tantas cuestiones, ya anunció que va a recibir 500.000 de inmigrantes en los próximos 3 años o 2 años. Cuando uno lee documentos de la ONU que hablan de millones, de cientos de millones que tienen que ser acogidos en Europa. Y al mismo tiempo hace una campaña en contra del autóctono. Al mismo tiempo asesina a los bebés europeos. Porque cuando hablamos de Europa, yo sé que hay mucha gente también en Argentina y en países de inmigración. Pero yo recuerdo aún los países que fueron formados por inmigración. Y uno piensa en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil y otros. Son países que tuvieron, al principio, una identidad, una base, ¿no?, hispano-católica, hispano-criolla, lusitano-católica, anglosajona, protestante, ¿no? Y después, las cantidades de inmigración y la variedad de la inmigración fue haciendo procesos distintos. Pero cuando pensamos en Europa, estamos pensando en viejas naciones, estamos pensando en pueblos, estamos pensando en identidades que son étnicas y culturales, no solamente culturales. Se escucha mucho la identidad, la matriz cultural, sí, pero no nos olvidemos de la biología, de la etnia, identidad etnocultural, que se está perdiendo en Europa Occidental. Y el autóctono no solamente ya no tiene derechos de estar en su casa, en su propia casa, pero tantas veces criminalizado por lo que dice, por lo que piensa, por simplemente defender su identidad y su tierra ancestral. ¿Cuánto hay de vendetta en esto? Es decir, los europeos también conquistaron el mundo, ¿no? Algunos en buena forma, los españoles en América, en fin, después habrá la leyenda negra y después los anglosajones, los europeos, los nórdicos en diferentes partes del mundo, ¿no? China, etcétera, ¿no? Todo que fue, no fue nada agradable, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es una vendetta? ¿Es de vuelta de factura?
Bueno, ¿O está estimulado? vuelta de factura, pero si yo como gobernante europeo, yo elimino las fronteras y yo implemento una política activa de importación de inmigrantes, de puertas abiertas, entonces, ¿vendetta de quién contra quién? ¿De los africanos o de los indios o de los... No, no me parece. Me parece que hay una política deliberada para hacerlo. Porque el inmigrante, y aquí estoy hablando como la persona del inmigrante y el que lleva una vida honesta, él no es culpable por estar ahí. El culpable es el que importa, son los gobiernos, es algún lobby a quienes interesan que entren millones y millones y millones de extraeuropeos a Europa. Estos son los culpables. Deberíamos escuchar, sí, puede ser la profesora Bárbara Specter, catedrática, profesora de filosofía y dirigente de estudios suecos europeos, ¿no? En Suecia, de estudios europeos. Veamos lo que dice, porque es importante este tema. Anti-Semitism, because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural, and I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Estamos viendo no solo esto, que es importante, porque bueno, quiere decir que hay alguien que la está monitoreando, también lo sabemos que George Soros, ¿no es cierto?, a través de todos sus organismos y empresas, y también habrá otros ricachones también de la colectividad házara, financiando mucha de la inmigración africana en Europa. Y obviamente tienen injerencia en la política europea, obviamente para que den las puertas abiertas, ¿no? Y que eso afecta un poco, como dice, bueno, ya no va a ser más esto, ahora va a ser otro, nos vamos a encargar porque para nosotros sufrimos un hecho y entonces ese hecho tiene que terminar, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros tiene que eliminarse, ¿no? Pero la raza blanca en el fondo ha sido la creativa y creadora de muchas de los avances mundiales, ¿no?, a través de la historia. Yo creo que está clarísimo por la declaración de esa catedrática, Barbara Specter. Yo creo que está todo en las pocas palabras que expresó. Ahí está lo que hace, lo que promueve gente como Soros, ahí está lo que sugirió en su momento, hace décadas, a Kalergi. Está clarísimo, ¿no? No quieren identidades europeas, identidades blancas autóctonas. Está clarísimo, ya no... Son los mismos que lo reconocen, ahí ya está clarísimo, ¿no? Hay porque cualquiera diría, bueno, si están mal en Europa, si en alguna época tuvimos injerencia en su comercio, en lo que fuera, como pasó en Sudáfrica o en muchos de los países africanos, si tuvieron injerencia y ven que hay una gran masa migratoria, ¿por qué no colaborar para que en esos países le vaya mejor? Se desarrollen mejor, tengan mejor estándar de vida y probablemente evitar todo esto, que yo creo que no a todo el mundo le gusta dejar su hogar, su familia, a no ser que te estén pagando. Claro, son mercenarios, ¿no? Es una doble injusticia, es una injusticia, porque no quieren crear las condiciones en los países de origen, pero también hay que ver una cosa, cuando, y ahí yo quería hablar y tenemos que hablar obligatoriamente sobre el tema, es una cosa fue la colonización, otra cosa es el colonialismo. Colonización, tenemos ejemplos extraordinarios,
como Portugal, España en América, Portugal en África hasta 1974. Cuando uno ve cómo se vivía en el Portugal africano y compara con lo que pasó después, un espectáculo de muerte, de destrucción, de miseria, hay que pensar un poco en eso. Toda la infraestructura, todo lo que fue construido en otros continentes, en tantos países, que fue destruido a través de guerras, inicialmente a través de subversión, de terrorismo, de guerrilla, y después, lo que también estaba clarísimo, a través de guerras civiles, guerras tribales, pero de una violencia impresionante, con grandes potencias que se beneficiaban en el transcurso. Entonces, ¿por qué hoy en día no hay mecanismos para fijar la gente en sus países, ofrecer oportunidades allá? Porque es una injusticia también con ellos, como bien dijiste. Dejar todo, ir a un país extraño. Como también es una injusticia no permitir que los pueblos autóctonos de Europa se preserven. Y otra cosa que quería agregar, sobre todo recordando lo que dijo la eminente catedrática y sus pares también, es que el único pueblo o los únicos pueblos que tienen problemas con su identidad, problemas que a lo mejor tendrían que ser resueltos por la psicanálisis, ¿no? También son los blancos, son los autóctonos europeos, porque los pueblos africanos no tienen problemas con su identidad, los pueblos árabes no tienen problemas con su identidad, los chinos tampoco, los industánicos tampoco, porque es el blanco que vive en Europa occidental, o en Europa, en fin, en Norteamérica, y también en Sudamérica me parece que están creando, que están aplicando la misma receta, de a poquito, pero también están con los mismos objetivos acá. Claro, no tenemos la inmigración africana por la distancia, pero sí tenemos estas cuestiones de los pueblos originarios que empiezan a darle mayor protagonismo. Que no son, algunos que no son tan originarios, ¿no? Como la movilización de inmigración, ¿no es cierto? Venezuela, Colombia, Chile, en Argentina o también viceversa, ¿no? Depende de las cuestiones económicas, también la gente se va o se queda, ¿no? Eso no lo entiendo. Pero bueno, es uno de los factores. Pero sí vemos la desesperación de la gente en Venezuela, que se fueron 6 millones, 7 millones de venezolanos, ¿no? O sea, una proporción enorme de la población. Hubieran hecho una revolución adentro y lo hubieran volteado a Maduro, no hubiera habido... Es mucha gente para frenar. Y al mismo tiempo vemos en otros países, la gente sin duda emigra por desesperación, no emigra por placer ni por, ¿no? Visita, pero no emigra. Y evidentemente hay situaciones en las cuales la gente ve una desesperación. En general son víctimas del mismo proceso, tanto como los pueblos que los acogen. Sin duda. Que ya no pueden mantener su identidad. Sin duda. Bueno, y en el caso de esta Specter, bueno, estamos viendo, ¿no?, que tienen un rol fundamental, primero, bueno, manejan la economía mundial, ¿no? 19 empresas manejan el mundo y las 19 empresas pertenecen a los mismos potentados házaros, etcétera, ¿no? Este sector muy influenciable, las deudas externas, en fin. Terminamos todos muy atados a este mundo tan chiquitito que hoy dice, ya son dueños de la Organización Mundial de la Salud, son dueños de las Naciones Unidas, es decir, ya son órganos que pasaron a ser subordinados a estos capitalismos financieros, empresariales, etcétera, a nivel global. Entonces, determinan la agenda del mundo. Bueno, la agenda ahora va a ser esta. Y después utilizan todos los elementos para que esa agenda se haga conocer y bueno, ahora tenemos todos trabajar al unísono con eso. Y lo vemos en el unísono, ¿no?
¿no? Digamos, en la televisión, todos los canales norteamericanos o todos los que vemos en Cablevisión, etcétera, todas estas empresas, vemos que tiene ideología de género, ¿no? Las propagandas de las empresas fundamentales, qué sé yo, que venden artículos en la Argentina ya tienen implementada, ¿no? Propaganda homosexual. Es decir, en el colegio con la ideología de género. Estamos hablando de un rubro, ¿no? Mañana van a salir con la comida, como bien decía, la vaca, esto, los fertilizantes, ahora tener que comer, ¿cómo que se llama? Bichos de cualquier naturaleza, langostas, etcétera. Y de la misma manera otros temas, ¿no? Que tienen que ver con el día a día, el control, ¿viste? El que no te puedes mover, la eliminación de la familia a través de diferentes instrumentos, ¿no es cierto? El aborto, ¿no? Es una receta aplicada que quiere ser aplicada universalmente, ¿no? Es un manual. Y después está quien financia y quien hace la propaganda. Y los lacayos locales que implementan. Es la misma receta en cualquier país, ¿no? ¿Cómo se revierte esa receta o cómo se elimina esa receta? O cómo uno dice, bueno, es como la ley. Se pone la ley que mañana tenés que usar, ¿no es cierto?, barbijo o un gorro, qué sé yo, violeta o un cono en la cabeza, ¿no es cierto? Cualquier cosa puede ser. Y probablemente la gente cumpla, pero también habrá mucha gente que no lo cumple. La ley vale mientras la gente la cumpla. Con relación a la 2030, más allá de que están todos estos instrumentos trabajando al unísono para que eso se cumpla, ¿qué pasa si la gente no lo cumple? ¿O qué pasa si uno dice, bueno, tenemos nosotros nuestra contrarreceta? No, la Agenda 2030 no va a ser, ahora va a ser la agenda, qué sé yo, de otra naturaleza y tiene otras condiciones. Es decir, ¿cómo se puede trabajar eso para implementar y que la gente diga, bueno, no, esto me gusta? Dejemos de dar bola a esto otro. Como dijo un gran juez argentino, resistir para reconquistar. Sí, sin duda. Yo creo que los enemigos, digamos, todavía no tienen todos los medios. Muchos de los gobiernos son incompetentes, hay que aprovechar por ese lado también. Y no tiene todos los medios. Yo me acuerdo en Portugal en pandemia que, sobre todo al principio, fueron tan estrictos y hicieron una campaña de terror tan grande con el tema del barbijo, con el tema del encierro y con cosas como no caminar más de no sé cuántos pasos o metros desde la puerta de casa y las justificaciones que uno tenía que presentar, etc. Y yo pensé, mucha gente se burló de todo eso. Es cierto, la mayoría cumplió a rajatabla, como van a votar también a rajatabla. Bueno, los gobernantes y todo no cumplieron ninguno. Pero hubo una buena parte, sí, empezando por las llamadas élites, ¿no? Que sabemos muy bien que no cumplimos y se ríen de nosotros. Pero bueno, lo que yo vi allá es que, por un lado, no tienen los medios. Por ejemplo, la policía no tenía los medios para arrestar a cada ciudadano que no cumpliera con la exigencia del barbijo, por ejemplo, u otros. No tenían los medios y después también hay un factor que es el factor de la incompetencia. Tal vez algún pueblo más capaz, no sé, o más bien organizado, con más recursos puede cumplir. Pero entonces, incompetencia por un lado, falta de material, falta de medios por otro. Porque es muy difícil, es un poco como el tema de los castigos y penas, entre comillas, en las redes sociales. Ellos pueden atacar a varios y usarlos como ejemplo, pero no todos al mismo tiempo. Todavía hay un amplio margen, me parece, para actuar. Pero siempre
a través de la resistencia para reconquistar. Ahora, yo creo, y terminando con eso, hay que tener una visión sobrenatural, ¿no? A tener una visión sobrenatural de que hay un plan divino, que hay cosas que contribuyen y que van en el mismo sentido del plan divino y que hay poderes interesados en que no se cumpla y van a hacer todo en sentido contrario. Quien no hace una lectura sobrenatural no entendió mucho y no va a entender mucho más. Bueno, hoy en día que se va erradicando cada vez más la espiritualidad, es decir, la espiritualidad la basan en otros factores, ¿no? El yoga, el reiki, ¿viste? Otros elementos, pero sin duda la gente cada vez conoce menos el tema espiritual como cristianamente lo entendemos, ¿no? Para el bien, para la verdad. Sin embargo, bueno, la gente no lo conoce y bueno, la ausencia de ese conocimiento nos hace caer fácilmente en otras retóricas que los confunden, los manipulan, ¿no? Claro. Ahí hay que tener cuidado. ¿Vos ves algo que pueda llegar a España, a Portugal, con todo esto de la inmigración que esto genere actos de violencia en Portugal? España se ha visto muchas veces, pero bueno, no al grado de lo que acaba de ocurrir en Francia, ¿no? Una cosa de la cual no se habla es que tanto en Francia como en todos los países de Europa Occidental ya existen hace mucho zonas liberadas. Existen zonas donde el Estado no existe, no está presente, donde la policía no entra. Existe también, como ya fue referido, existe toda una legislación hecha para callar el nacional y para justificar todo lo que hacen los extraeuropeos. Lo que está pasando en Francia no es una sorpresa. El estallido no es una sorpresa, porque es la culminación de un proceso, ni siquiera la culminación, esto todavía vamos a verla más adelante. Guillaume Fay, que murió hace pocos años, hace 2 o 3 años, su último libro hablaba justamente de la guerra racial en Europa. Y fue bastante profético, porque lo que hemos visto hace poco es simplemente una introducción, un preview of coming attractions, ¿no? Claro. De lo que viene por ahí. Y va a pasar en otros países también. Y va a pasar en otros países con distintas intensidades. Depende de la capacidad de reacción, ¿por qué no decir de un sentimiento de autodefensa, de preservación, de proteger a su familia, a su hogar? Lamentablemente es lo que va a pasar, porque las cantidades de inmigrantes, y uno ve que son hombres jóvenes entre los 18 y los 30 años. Probablemente algunos vienen ya con una intención determinada, ¿no? Son manipulados desde centrales más o menos ocultas. Un estallido como el de Francia puede pasar en cualquier lado, en cualquier lado. Lamentablemente es lo que veo. Es lamentable, pero es así. Nosotros también de este lado del océano, de este lado, estamos viendo que también hay cosas parecidas. No tiene que ver con lo racial, el migratorio, no tanto, por lo menos ahora no se han dado hechos de violencia de esa naturaleza. Pero todavía no. Pero sí tenemos el grado inflacionario, la manipulación económica, la pobreza, todo esto que, bueno, forma parte de la deuda externa, que a BlackRock, que a Vanguard, que le debemos a esto, que el Fondo Monetario, bueno, terminamos cada vez, y aparte una cleptocracia política que no tiene límite, no deja de saciarse, y un empresariado cada vez más concentrado
cada vez más rico, que bueno, que también no tiene límites de su crecimiento y de su desesperación por adueñarse de más y tener el monopolio absoluto, ¿no? Eso lo vemos en toda una comunidad, ¿no es cierto?, muy fuerte, ¿no?, que cada vez se va volviendo cada vez más fuerte. Se ha vuelto acá tan fuerte que hasta crear una especie de club Bilderberg, que se llama el grupo Yao Yao, ¿no es cierto?, que se juntan los grandes empresarios, házaros, etcétera, de una comunidad que determina que los candidatos vayan a rendir examen a los empresarios a ver qué planean hacer. Ya, ¿No es cierto? Entonces ya directamente una especie de Bilderberg de una... Bueno, pero también tenemos lo nuestro, que ahora son casi, digamos, los que se denominan los dueños del país. Porque en realidad... Es el capítulo local de Bilderberg y Bilderberg, otros. Claro, por supuesto, con Huerte, Nelsten, toda la crema. Pero bueno, es la que maneja ese tema, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, desgraciadamente se le da mucha atención y son los grandes comunicadores que forman parte de toda esta camarilla. Entonces es muy difícil romper con esto y estamos viéndolo a nuestro nivel, sin el grado de violencia europea, porque algún día puede saltar, ¿no es cierto?, una chispita, y acá se puede dar también una gran hecatombe porque parece una burla, un país rico, un país poderoso, un país amplio, estamos todos amontonados, todos pobres, todos hacinados, y toda una manipulación entre la política y lo económico. Tremendo eso. Claro, los clivajes que son creados a propósito, Sí. ¿no?, con alguna intención, a veces son distintos según los países, ¿no? Yo me acuerdo de algunos hechos de violencia inicial todavía, pero que ya te pueden dar una idea de lo que puede venir. El tema mapuche acá, ¿no? Mapuche, Estado argentinos, ¿no?, blancos, ¿por qué no?, y mapuche como pueblo original. Hay que tener mucha atención porque es como que un globo de ensayo, ¿no?, de un laboratorio. Hechos de violencia, de quema de autos, de invasión de casas, de ocupación de terrenos. Y la repercusión internacional en los grandes medios, ¿no?, el papel que juega Londres y otros puntos, otros centros de decisión, es un experimento, ¿no? A ver hasta dónde se puede llegar con eso. Sin duda, cada país le buscan la vueltita. Exacto. A nosotros nos buscarán eso. En realidad hay 1,5 millones de hectáreas reclamadas por los, entre comillas, pueblos originarios, aborígenes, ¿no?, en todas las provincias. Creo que no hay ninguna que no tenga un foco. No sé cómo se mantuvieron, nunca supimos ni que existían, ¿no? Hoy en día aparecieron nuevas, porque como es la autopercepción, Claro. entonces me percibo que soy originario y lo mismo que se percibe mujer, o gato, perro, mono. Sí, me llamo Jones, tengo un aspecto tal, pero me autopercibo pueblo originario mapuche, claro. Increíble. Es increíble. Bueno, entramos en lo absurdo. Por eso lo absurdo en algún momento tal vez, si la gente lo deja pasar, se afianza, ¿no? Pero si en algún momento la gente dice, bueno, hasta acá, tu jueguito me cansó, ya está, ¿viste? Está alterando mis nervios y ya ahora se acabó. Y bueno, ese será el foco de violencia, que también están los de arriba que juegan con eso, a ver cuánto aguantas. Cuando no aguantes más, estallas, y cuando estallas dice, vos sos un violento. Y otros adjetivos también. Querido Marcos, muchísimas gracias por haber venido, gracias por estar en este contacto permanente, bueno, seguir adelante aprendiendo, ¿no es cierto?, de todo esto y bueno, informándonos también de Europa, desde el punto de vista tuyo, un punto de vista de uno, ¿no? Bastante personal. Sin duda. Bueno, pero... yo te agradezco mucho también y a TLV1 por invitarme acá. Es siempre con gran gusto, un gran placer estar aquí.
Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas buen viaje y espero verte a la vuelta. Gracias. Todos ustedes creo que ya hablamos todo, ¿no? Creo que todo tiene que ver con todo, pero todo tiene que ver con dónde se quiere llegar, ¿no? Evidentemente los muchachos estos que son los que manejan el mundo, las finanzas y los usureros, son los que quieren prender la llave del ruido, de la violencia, lo estamos viendo en Europa. El gobierno, ¿no es cierto?, está totalmente consustanciado. De hecho, ¿no es cierto?, ha habido 900 presos, pero los han liberado enseguida. Después todo el costo que ha significado 1.300, 1.400 autos, más propiedades del Estado, más comisaría, más negocios. Eso todavía no se habló de las tiendas, ¿no es cierto?, de la gente que tiene un negocio, ¿no? Así que tampoco se sabe todavía el número cierto, pero ya va a saltar cuando reclamen por los seguros o reclamen que el Estado tenga que pagar. Probablemente saldrá o no. Pero sí no salió nada del criminal que acuchilló a mujeres y niños, bebés, viste, en plena plaza, pero eso no es noticia, ahí no pasa nada y es la tendencia. Lo mismo pasa con nosotros aquí, ¿no? Están los pueblos originarios que, entre comillas, se llaman originarios y atentan contra la propiedad, contra la gente, en forma violenta, ya lo hemos tratado en este canal varias veces. Y hay orden del gobierno de no movilizar la gendarmería, ni la policía, ni nadie. Entonces, tipo que sufre, queda la buena de Dios. ¿Qué es lo que pasa en Francia? Hasta que, bueno, obviamente en algún momento uno diga, bueno, basta, se terminó acá el jueguito del gobierno, que lo jueguen ellos, pero no en mi casa, ¿no? Habrá que ver usted qué hace si el día de mañana viene y se mete en su casa. ¿No es cierto? Usted que paga impuestos, que está todos los días al día, que si no vienen y le facturan, le cobran intereses más que el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿usted qué va a hacer? ¿No? Se queda callado, va a la justicia. Están los tontos que van a la justicia, esperan que lo saquen. Bueno, tardan 5 o 6 años, mientras tanto le destruirán la propiedad. O hará otra forma que la hará usted, ¿no es cierto?, con su fuerza personal, es decir, bueno, entro con 7 amigos, 20, los saco a patadas y me vuelvo a hacer de mi propiedad. Es decir, estamos en la ley del más fuerte o en la ley del talión, ¿no?, ojo por ojo. Y lamentablemente a veces estamos en esa situación porque la justicia demora, porque todo forma parte de este cambio mundial que nos quieren hacer. Nos quieren hacer cumplir, bueno, la Agenda 2030, la Agenda... No tendrás nada, van practicando que no tengas nada, pero también que coma bichos, que no tengas alimentos, que la familia sea lo que vos creés, que cada uno se perciba lo que quiera percibirse, ¿no es cierto? Dentro de esta locura hacen a gente cuerda tener que creer que todo esto es como debe ser. Y bueno, ahí es donde uno reacciona y dice, bueno, pará, ¿hasta qué punto, no? Vaya a la embajada norteamericana, llene todos los datos para la visa y diga, no soy ni hombre ni mujer, soy género, qué sé yo, que todavía no figuran, ¿no? Y diga cualquier cosa, a ver cómo me percibo un perro. A ver si le dan la visa, ¿no? O sea que hay cosas que son tan absurdas que las quieren imponer acá, el X en el documento y tantas cosas, ¿no es cierto? Ya lo demostraron las encuestas que, bueno, que hay el 0,02, no hay nada, son 20 giles que están queriendo imponer algo. Pero bueno, el sistema los acompaña, le da voz, le da prensa, ¿viste? Y lo mueve. Bueno, ahí está un poco nuestra responsabilidad como cristianos, como argentinos, como gente sensata, de poner un freno. Los europeos tendrán que poner freno a lo suyo, ¿no? Y bueno, hay inmigración, bueno, ¿hasta qué punto, viste? Dejamos que el gobierno haga lo que hace. ¿No es cierto? No se puede. Y acá lo mismo, la inflación que tenemos que pagar acá. Ahora tenemos el circo electoral, donde no les importa nada de la gente, no les importa nada, lo están demostrando. Todas son frases sin sentido, pero que la gente es tan estúpida, desgraciadamente, que va y cumple y vota y acompaña y les cree, cuando en realidad son toda una camarilla de sinvergüenza, delincuentes, ¿no es cierto?, cleptocorporatocracia, como dice el doctor Saya. Hay que cambiar esta cosa, pero tenemos que cambiar la forma de nosotros,
Nosotros somos los que tenemos que de alguna manera poner el coto en esto, el punto límite. No lo hacemos. Algún día tendremos que hacerlo, seguramente no tendríamos 100% de inflación, no, 100% en un año, 102%, pero si todo aumentó el 1000%, el 2000%, el 3000% en los últimos 2 años, ¿qué me están hablando? Ojalá que cambiemos, ojalá que tengamos un poquito de hombría, ¿no? No llores como mujer lo que debiste defender como hombre. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, actuar como hombres. Agradecemos a Marcos Pino su presencia y espero les haya gustado y nos encontraremos en otro encuentro de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao.